Umrao Jan es una película de Bollywood, cine hindi del norte de India, de drama, basada en una novela, protagonizada por Aishwarya Rai como Umrao Jan. Comencemos. Empezamos viendo a un hombre llamado Mirza. Es un poeta. Este le comenta a otro lo hermoso que canta una mujer, pues la escuchan desde su casa. El otro hombre le dice que la mujer se llama Umrao Jan Ada. El poeta siente mucha curiosidad, pues Umrao interpreta las frases con mucho sentimiento. Dice que le interesa conocerla y que ella le comparta sus memorias. Mirza va a la casa de Umrao. Ella lo deja pasar. Este le dice que quiere escuchar su historia. Umrao dice que ella siempre será Amiran y empieza su relato. Vemos en la ciudad de Faizabad a una niña buscando un anillo. Luego llega su pequeño hermano y también el padre. Aquí hay otro hombre llamado Dilabar. Este acaba de salir de prisión y siente enojo hacia el padre de Amiran, quien es oficial y quien fue el que testificó en contra de Dilabar, con lo cual lo llevaron a prisión por hurto por 7 años. Dilabar amenaza al señor y se da cuenta que el señor quiere mucho a su hija Amiran. El padre de Amiran siempre le lleva dulces. Más tarde la madre de Amiran se da cuenta de que perdió su anillo y la regaña. Amiran llora, pues ella sabe que su padre se esforzó para comprarlo. Otro día asisten a una boda de una familiar. La chica es muy joven y se va con su esposo. La familia llora. Amiran dice que ella no quiere casarse para que su padre no tenga que llorar. Esa noche la madre y el padre de Amiran hablan de que ya es hora de casarla. Amiran, quien escucha eso, se siente un poco mal. Al día siguiente, Amiran está afuera jugando con su hermanito, pero Dilabar ya ha hecho su plan de raptarla, así la atrapan y la atan bien. Luego la ponen en un costal para llevarla lejos sin que se den cuenta. En el camino el padre de Amiran se tropieza con la carroza y los dulces que le lleva a su hija caen. Dilabar y su compañero siguen su camino. Amiran logra ver a su padre a través de los agujeros del costal. Ella le cuenta al poeta que fue la última vez que vio a su padre. Dilabar quiere deshacerse de la niña, pero su amigo dice que lo mejor es venderla y ganar algo de dinero. Así llegan a la ciudad de Lucknow. Van a una casa de cortesanas, donde 3 personas son los propietarios, 2 mujeres llamadas Hanum y Bua y un señor llamado Maulvi. Los hombres piden 200 por la niña. Hanum les dice que les dará 120. Hanum habla con Amiran y dice que ese ya no será más su nombre, que ahí se llamará Umrao Jan. El señor Maulvi y Bua toman a la niña como una hija. Amiran se siente querida ahí también, y aunque extraña a su padre se resigna a su nueva vida, pues le proporcionan todo. La educan, le enseñan a leer, a recitar poesía, a danzar, también le enseñan modales y otras habilidades. Ella ayuda con los labores de la casa. El señor Maulvi es muy comprensivo. Así pasan 7 años y se convierte en una joven hermosa. Su amigo de infancia llamado Gauhar la molesta y le gusta mucho Umrao. Ella se molesta y la señora Bua le advierte mantenerse alejado de ella. El señor Maulvi quiere mucho a Umrao y se da cuenta que se ha convertido en poeta como él. El señor le regala un anillo y le dice que lo lleve siempre, pues este la protegerá. Otro día, Hanum ordena danzar a una de sus alumnas. Bua le pide que deje bailar a Umrao, pero Hanum no le presta atención. En este momento llega una mujer con un mensaje del Nawab y dice que quieren un mushra, es decir, una danza de cortesanas, y que envíe a su mejor bailarina, que el Nawab pagará lo que sea necesario. Bua le pregunta a Hanum a quién elegirá y Hanum dice que será Umrao, la bailarina del evento. Umrao se pone muy feliz y la abraza. Otra joven llamada Bismillah, quien es hija biológica de Hanum, siente un poco de celos y le recrimina a su madre por no elegirla a ella, pero Hanum dice que no hay errores en sus decisiones. Umrao besa su anillo y sigue contando la historia. Llega el día de la presentación, el mushra. Ese día ella conoció a un hombre, luego hizo su presentación. Umrao hizo muy buena interpretación, con mucha gracia y elegancia. Más tarde a la presentación llega el hombre que conoció en la entrada. Es el Nawab Sultán. Este se cautiva con la belleza y gracia de Umrao. Luego vuelven a la casa de Maulvi y Bua. Ellos están felices por Umrao.
Aquí Hanum le dice que ella se irá a la casa de las cortesanas, pues ahora todos querrán su compañía y pagarán mucho por ella. Umrao se siente triste y dice a sus padres adoptivos que no se irá, pero estos la tranquilizan y le dicen que su casa es muy humilde para manejar el estatus que ahora tiene. Umrao se traslada a la casa de Hanum con las demás bailarinas. La señora Hanum le dice a Umrao que esa noche tendrá un encuentro privado con el Nabab que pagará mucho por ella. Umrao se siente un poco mal. Ella se viste y espera. Ahí llega el Nabab Sultán. Cuando Umrao lo ve, se tranquiliza. Sultán le dice que solo quiso verla y estar en su compañía. Se sientan juntos y se van a besar. Pero aquí llega otra de las bailarinas a informar que el salón y los músicos están listos para la presentación y salen. Umrao hace su presentación, canta y danza. Es la primera vez para ti y para mí también. Luego de la presentación, los dos van a la habitación. Sultán le da un anillo a Umrao. Ella se quita su anillo también y se lo da al Nabab. Se acuesta en la cama y consuman su relación. Al otro día en la casa, Bua reparte dulces, pues dice que Umrao se ha convertido en Jan. Gauhar por su lado se siente molesto, pues pretende a Umrao. Bismillah le advierte a Umrao mantener el corazón frío o sufrirá al igual que le sucedió a ella. Sultán sigue frecuentando a Umrao. Umrao le advierte no perder el anillo que le regaló, pues es muy importante para ella, el que le dio su padre adoptivo Maulvi. Sultán le dice a Umrao que su padre ha concretado su matrimonio con una prima suya. Umrao se siente muy mal, le pide que no vuelva a verla. Sultán dice que las cortesanas cambian de amantes cada noche, pero Umrao le advierte que él ha sido el único hombre en su vida y que lo ama. Sultán le cree, pues también tiene sentimientos hacia Umrao. Luego vemos otro musical de Umrao. Otro día llega otro hombre adinerado buscando a Umrao. Ella está con el Nabab. El hombre dice que va a pagar el doble por ella. Sultán le dice que le faltan modales. El hombre le dice que no hable de modales quien anda sentado junto a cortesanas. Sultán lo apuñala. Gauhar le pide a Sultán que se retire y ellos manejarán la situación, pero este se niega. Umrao se lo pide, por lo que Sultán se marcha. Umrao le relata al poeta que el Nabab no volvió por mucho tiempo. Ella le pidió a Alá por el Nabab. Un día Gauhar le dice a Umrao que el Nabab le mandó a decir que fuera a él. Este comenta que está viviendo en la casa de su mejor amigo. Umrao decide ir. El día de su visita Maulvi le da unos dulces y ella le cuenta todo. Maulvi le da su aprobación. Umrao llega al lugar donde Sultán está. Ellos se reencuentran y pasan el día. La señora Hanum le pregunta a Gauhar por Umrao y este le dice que está con el Nabab. La señora se enfada. Más tarde vuelve Umrao y Hanum le reclama. Umrao le dice que fue a ver al Nabab Sultán y que le pagó por sus servicios y le entrega el dinero. La señora Hanum se alegra y se retira con el dinero. Umrao le compone un poema al Nabab. El Nabab Sultán decide hablar con su padre. Este llega y le pide a Umrao que se retire. En privado padre e hijo hablan. El Nabab dice que ama a Umrao, pero el padre rechaza la relación, pues es una cortesana. El padre le recuerda que el dinero que paga por Umrao es suyo, por lo que al final Sultán dice que se apartará de la familia, pues no dejará a Umrao. Umrao llega al burdel y le pide a su amigo Gauhar ir a averiguar qué sucedió con Sultán y el padre. Más tarde, Gauhar regresa con noticias. Este le dice que el señor le quitó a su hijo todo derecho como descendiente, por lo que el Nabab se fue de su casa a otro pueblo. Umrao llora y su amigo intenta abrazarla, pero ella le dice que se aparte. Otro día al burdel llega un sujeto llamado Faisali. Este quiere a Umrao, pero ella le dice que es leal a su amado Nabab Sultán. Faiz dice que por ahora le basta con solo verla. Vemos que el Nabab Sultán está en la casa de su amigo. La esposa de este le recrimina porque Sultán solo bebe y no hace nada, y está cansada de esa situación. El Nabab escucha eso y le pide a su amigo que lo lleve con Umrao. Ellos llegan al burdel. Sultán se va a solas con Umrao. Ellos hablan. Sultán le dice que ahora nada tiene. Umrao le recuerda que ella lo ama. Pasan juntos esa noche, mientras Gauhar los ve con enojo. En la mañana Gauhar le cuenta todo a Hanum.
Esta habla con el Nawab Sultán, le da a entender que no son casa de caridad y que debe pagar por los servicios de Rao, pues ellas dependen de esos ingresos. Le dice que para una cortesana pesa más el dinero que el amor. El Nawab Sultán entiende. Hanum le pide a este que pague unas telas, pero el sultán dice no tener dinero. Aquí llega Faiz Ali. Rao se incomoda y va a su habitación a tomar un collar de perlas. Se lo da a Hanum y esta se alegra. Luego Faiz paga por las telas y dice que una es para Rao. Sultán se molesta. Le dice a Hanum que ha insultado a la humanidad al comparar el amor con el dinero y se va. Rao va tras él y le pide que la lleve, pero el Nawab dice que no, que él regresará y lo único que le pide es que lo espere y le sea leal. Luego se va. Rao queda muy mal, pero Hanum le ordena seguir trabajando, pues debe producir dinero al burdel. Otro día vuelve Faiz buscando a Rao. Ella, obligada, va y hace su presentación de canto y danza. Luego Faiz, ebrio, va al cuarto de Rao y la quiere tomar. Le quita la ropa, pero luego se arrepiente al saber que la está obligando y se va sin hacerle nada. Otro día, Rao ve pasar al amigo de Sultán. Ella corre a hablar con él. Ella le pregunta por Sultán. Este dice que su amigo está en Gari trabajando para su tío. Rao le pregunta si ese tío es el padre de Saba, la prima con quien lo iban a casar, y el amigo dice que sí, y se despiden. Rao se siente triste. Otro día Faiz vuelve a llegar al burdel. Este habla con Rao y dice que ya no la forzará a nada. También le propone que salga a respirar otros aires. Le dice que si quiere pueden ir a su ciudad por un mes, a conocer y descansar. Rao le pregunta dónde es. Este dice que es en Daulatabad y dice que de camino está Gari. Rao piensa que quizás podrá ver a su sultán en ese viaje y acepta ir con Faiz. Faiz paga por el mes de compañía de Rao a Hanum. Esta se despide de Rao y le da buenos deseos. Rao también se despide del señor Maulvi y le cuenta todo su plan de quedarse en Gauri con Sultán. El señor le da su bendición nuevamente y le desea el bien. Se entristece de que su hija adoptiva se va lejos. Rao le pide que se cuide y se siente mal por dejarlo. Empiezan el viaje por la carretera. Llegan a un lugar. Faiz le dice a Rao que es su reino y que se quede ahí mientras él va a otro lugar por negocios. Rao se decepciona. Al poco tiempo Faiz regresa, pero está algo alterado y su guardia herido. Dice que deben irse rápido, pero en la salida son interceptados por unos guardias. Faiz intenta defenderse pero nada puede hacer. Le dicen que lo habían buscado por mucho tiempo y por fin lo han atrapado, pues Faiz se dedica a robar a los pueblos aledaños. Los guardias dicen que los llevarán a la prisión en Gari. Rao al escuchar esto se alegra. En Gari el tío de Sultán le dice que han arrestado a Faiz y venía con la mujer de la que le habló, es decir, Rao. Sultán se alegra y quiere encontrarse con Rao. Aquí, Rao le dice al poeta que esto fue una mala broma del destino. Sultán primero va a ver a Faiz, intercambian palabras y al final Faiz le dice que ahora Rao es de él, es Suyan. Dice que ella se quedó con él por dinero como todas las cortesanas. Sultán no le quiere creer, pero Faiz insiste y le dice que vaya y hable con Rao. También le menciona que ella tiene una marca en su cuerpo, lo cual es verdad. Al día siguiente, Sultán ordena llamar a Rao. Ellos se reencuentran. Rao va muy feliz a abrazarlo, pero Sultán le dice que se casará con Saba. Rao se siente mal, le reclama por las promesas que se hicieron. Este dice que esas promesas eran para la Rao de antes, ya que ahora se ha convertido en una cortesana más. Rao no entiende esas palabras. Sultán le cuenta lo que le dijo Faiz. Rao le dice que son mentiras, ya que ella solo aceptó viajar para buscarlo a él. Sultán no le cree, pues Faiz le habló de la marca en su cuerpo que sabe que ella tiene. Rao le dice que ella nunca hizo nada con Faiz y le ruega que le crea. Este ordena a sus empleados enviarla a Lucknow nuevamente. Rao se siente tan decepcionada de ver que a quien ama desconfía y la trate mal. Por esto se va, pero antes le agradece porque él la hizo soñar con libertad, aunque ahora la envíe a la caja nuevamente. Rao llega a su ciudad Lucknow. Aquí sus amigos le dicen que ya saben todo lo que pasó, que Faiz era un ladrón y que Sultán la rechazó. También le dicen que la extrañaron. La señora Hanum la abraza y le da la bienvenida. Rao también va a la casa de Bua y Maulvi. Rao ve la butaca al revés y la quiere acomodar, pero Bua le pide que la deje así, pues Maulvi ha fallecido. Rao llora desconsolada por esto. La joven vuelve al burdel.
A su habitación llega Gauhar. Este se ve un poco ebrio y se acerca mucho a Umrao. Ella le pide que se aleje, pero este la toma a la fuerza y la abusa. Umrao le cuenta al poeta que todo fue a peor, pues los ingleses llegaron en ese tiempo a invadir toda India. Le quitaron la vida a muchos de los hombres de la ciudad. Otro día las mujeres del burdel están reunidas. Llegan unos hombres malheridos, entre ellos Gauhar. Este le dice que deben irse, pues los ingleses están cometiendo atrocidades a su gente y no se detendrán. Umrao antes de partir le dice a Gauhar que lo perdona por lo que le hizo y se dan el adiós. Hanum envía a su hija con las demás mujeres y dice que ella se quedará. Se despiden y se van. La caravana llega a Faizabad, la ciudad de los padres de Umrao. Las personas de la caravana se instalan en la ciudad. A la casa llega un nabab del lugar quien le pidió a Umrao que haga una presentación o mushra para un evento que tiene con sus familiares y Umrao acepta. También le pregunta a este nabab de manera discreta por el oficial Bagu, es decir, su padre. Dice que había venido antes y por eso conoció al oficial. El nabab le cuenta que el señor falleció poco antes del motín y que su hijo siguió su cargo de oficial. Umrao se siente muy mal por no poder volver a ver a su padre, quien tanto la quería. Umrao decide salir a recorrer el pueblo y ve el lugar donde jugaba con su hermano cuando era pequeña. También ve su antigua casa. Siente mucha nostalgia al ver todo. Luego llega su madre. Umrao se emociona y le dice que es Amiran. Se abrazan efusivamente. Luego la madre la aparta y dice que ya no es Amiran, ahora es solo una cortesana que manchó el nombre de su padre. Umrao le dice que la perdone, pues sigue siendo su hija. Luego llega su hermano. Este la trata muy mal y le pide que se aleje de ellos. Amiran dice que no fue su culpa lo que le pasó. Aún así les pide perdón. Umrao sale. Su hermano llora mientras le cierra el portón de la casa. Llega el día de la presentación. Aquí unos hombres comentan de que ella es Amiran, la hija del oficial, y hacen mofa de eso. Umrao se siente un poco mal y mientras hace su presentación va pensando en todos los rechazos que ha recibido y todo lo que ha tenido que pasar. Eso mismo es lo que narra en su canto. Al final se arrodilla y no puede evitar llorar. Los presentes agachan la cabeza en sinónimo de pena. Al día siguiente la caravana se va de Faizabad. En el camino hay un hombre tendido. Umrao baja a ver quién es y se da cuenta que es Dilabar, es decir, quien la raptó de su hogar y la vendió. El hombre tiene lepra y vive en muy mal estado como vagabundo. Este no reconoce a Umrao. Ella le da sus manillas de oro. Este se lo agradece mucho y le pide que ore por él, pues las almas buenas como ella siempre son escuchadas por Dios. Ella le pide a Dios que perdone a Dilabar y sigue su camino. Umrao cuenta que ese día le dijo adiós a su ciudad natal Faizabad para siempre y que después llegó a ese lugar donde está nuevamente, Lucknow, y ahí terminó su historia. El poeta Mirza queda sin palabras con la historia de Umrao. Este le dice que quiere escribir su historia. Umrao acepta y canta. Aquí dice que tuvo un destino enfermo. La historia es muy triste. Esta película es del año 2006. Fue la segunda adaptación del libro urdu Umrao Jan Ada del poeta indio Mirza Hadi Rusba, nacido en Lucknow en 1857 y fallecido en el año 1931. La primera adaptación del libro se hizo en el año 1981 y la protagonista fue Rekha. Tenía como unos 27 años en ese entonces. Ahora la actriz tiene 69 años, acabada de cumplir el 10 de octubre y sigue viéndose muy hermosa. La versión del 2006 con Aishwarya fue muy buena también, ya que Aishwarya es una actriz muy querida y volvió a poner la atención en el mushra, que eran los bailes típicos de las cortesanas de la época, los cuales tenían mucha gracia y estilo. Mushra traduce como inclinarse para mostrar respeto, ya que generalmente ellas bailaban para gente de alto estatus. Aunque décadas antes se asociaba este baile a la prostitución, actualmente se ve más como una danza antigua típica en India, porque en otros países no ha cambiado su significado. Y así termina este resumen. Espero que hayan disfrutado